días, son las 6 de la mañana de este jueves 12 de febrero de 2015. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El presidente Uribe en los Estados Unidos, perseguido por todas partes por bandas de matones que están dispuestos a insultarlo y a gritarle siguiendo consignas que vienen desde Bogotá, porque pues ese es el estilo. El presidente Uribe está acostumbrado a todas esas cosas y no le importan. Y lo que están haciendo es haciéndole publicidad y propaganda para demostrar cómo está perseguida la democracia colombiana y cómo aquí nadie puede hablar porque le caen encima, le gritan que es enemigo de la paz. Y si la cosa no le va mucho peor. De manera que la gira continúa. No damos mayores detalles, pero continúa con éxito, a pesar pues de todas las amenazas y si quieren seguirle haciendo bulla y escándalo, háganlo. Manden a sus sicarios morales desde aquí, desde Bogotá, mándenlos allá a los Estados Unidos para que le hagan más propaganda al presidente Uribe, que de todas maneras está diciendo lo que pasa en Colombia y lo que está pasando con los diálogos de La Habana y lo que está pasando con el narcotráfico. No se repara suficientemente en lo que ha significado la paralización de las erradicaciones manuales, la claudicación en la lucha contra el narcotráfico, lo que eso significa para el país. El narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras. Deje el narcotráfico y tendrá guerra. Y no lo están dejando, lo están estimulando, como se hizo, por ejemplo, en el Catatumbo. Gracia que se le debe al señor Bruce McMaster, que guarda hermético silencio sobre el tema. Él prometió a las llamadas comunidades campesinas, que son los grupos presionados por las FARC, que no habría erradicación de cultivos, y eso bastó para cuadruplicarlos. El Catatumbo hoy es un mar de coca. Y en eso van a convertir el país en un mar de coca. El presidente Uribe tiene que decir esas amargas verdades para que lo escuchen, después de que han oído tanto a Santos viajando con el presupuesto nacional para hacerle campaña a un proceso de paz que no va para ninguna parte. El presidente Santos dice a propósito que si supieran lo que estamos haciendo, apoyarían la paz. Y entonces, ¿por qué no cuentan lo que estamos haciendo, lo que están haciendo? Un día resolvieron que iban a hacerle publicidad al contenido de los diálogos de paz y publicaron unos documentos ya firmados por las partes que son un desastre para el país, son una tragedia nacional, entregándole a las FARC el manejo del campo, creando nuevas estructuras por todas partes que nadie sabe cuánto van a costar ni cómo van a funcionar, pero que apuntan a una cosa, que en las zonas llamadas lejanas del país manden las FARC, dispongan las FARC. Las cosas se están acercando enormemente a lo que hemos dicho, y el coqueteo entre Santos y Petro va de maravilla. Escuchen esta frase de Santos: creo que Bogotá Humana representa en muchas cosas lo que yo he querido hacer con el país en materia social, lo que he querido hacer y no he podido. Entonces Petro sí lo ha hecho en Bogotá Humana. Están de amores. Lo que denuncié en las dos orillas y aquí en la hora de la verdad es cierto. El candidato de Juan Manuel Santos y de las FARC para la presidencia de la República es Gustavo Petro. Sobre eso no hay duda ninguna, y el que se equivoque en esa materia está por fuera de la realidad política del país. El doctor Vargas Lleras que vaya consiguiendo oficio, y en Bogotá el doctor Rafael Pardo que mire para qué camino toma, porque la cosa definitivamente no es con ellos, Van a sacar un candidato de alianza para ganar las elecciones en Bogotá y luego ya queda la cosa unida para lanzar la candidatura de Petro con el apoyo de las FARC para la presidencia de la República.
Ayer el dólar subió 42 pesos, está a 2.424,50. Si hay lógica económica, esto tiene que seguir en una ruta ascendente continua por una razón elemental, porque no hay dólares ni va a haber dólares. Cuando el precio del petróleo disminuye a la mitad y cuando estaban jugadas todas las cartas al petróleo, pues obviamente el resultado es obvio. Precio del petróleo a la mitad de ingreso de divisas, el dólar tiene que seguir subiendo de precio. El WTI estaba ayer en la tarde a 49,32 dólares, había subido a 53, vuelve a bajar a 49, las proyecciones todas eran hacia 95, 100 dólares. El café está muy mal de precio, aquí hay que revisar la política cafetera y revisarla a fondo, mientras el café sea una especie de materia prima que nosotros mandamos para que los tostadores lo mezclen con otros cafés, estamos perdidos. Pero como no hay gerente de la Federación de Cafeteros que por lo pronto no explica por qué razón ha recibido del señor Sergio Jaramillo más de 40.000 millones de pesos, eso es un escándalo, eso solito, es un escándalo monumental. Y el gerente de la Federación mudo, y manda a un subgerente o a la señora que reparte los tintos o a alguien a que diga necedades, que es que eso era para construir carreteras en el Tolima. Peor, está cometiendo un delito, y está cometiendo un delito quien le da el dinero y quien lo ejecuta, porque es una manera de evadir todas las reglas sobre contratación estatal, para no hacer licitaciones públicas, para no manejar el dinero con transparencia. Se están robando la plata. De manera que no se enrede más el gerente de la Federación y piense en lo que tiene que pensar, en el problema cafetero del país que nadie está tomando en serio, salvo unos pocos que estamos planteando la necesidad de un gran esquema de comercialización que no se ha hecho durante años porque personajes como los Cárdenas y como Santos han impedido que el café colombiano se ubique como un producto diferenciado, sustancialmente distinto de los otros que pueden ser materia prima, que pueden ser tratados como un commodity. La reunión de Minsk en Bielorrusia, como era de esperar, muy poco. Parece que está previsto un acuerdo sobre un alto al fuego, pero el señor Putin sigue empeñado en que lo que es a Ucrania se la toma, por lo menos a Ucrania oriental. Eso tiene un valor estratégico enorme para él sobre el Mar Negro. Tiene un efecto psicológico muy importante, hasta le está coqueteando a Grecia. Otra vez los Balcanes, otra vez la balcanización. La situación de Rusia es dramática con la caída del petróleo. Putin necesita elementos de distracción para hacerse notar, y esos elementos de distracción son su gigantesco poderío bélico y la capacidad de amenazar a la humanidad, que se encuentra sometida por el miedo, que no sabe qué camino tomar, porque entre otras cosas no tiene quien la lidere, porque al frente está el señor Obama, pobrecito, que no sabe sino ensartar unas palabras en otras sin ningún contenido y que no tiene carácter para manejar estos temas. Ha pasado desapercibido un artículo en el Diario de la República que no refleja la opinión de ese periódico santista, sino que refleja una opinión internacional. Colombia es lo peor para las multinacionales. Aquí no va a venir nadie, porque ya después de un estudio dijeron cuál es el impacto de la tributación en las finanzas de las empresas. La tributación en Colombia alcanza consolidado a 68.1%. Pues con ese margen de tributación ni hablar, ni qué decir. Nos vamos, este es un país imposible. El caso Manzanera es el de ese empleado de aerolíneas que a altísimas velocidades atropelló a toda una familia y mató a los miembros de una familia. Se fugó y después apareció, y ahora que no hay pruebas suficientes,
Traemos el caso no porque nos detengamos en esa materia, sino porque hay que sacar conclusiones. Fugarse paga. Si se hubiera cumplido con su deber y hubiera estado en el sitio y hubiera socorrido a las personas, todo hubiera quedado en evidencia. ¿Cómo se fue? Y como aquí no hay capacidad investigativa y como aquí todo lo manejan abogados habilidosos, el hombre está en la mejor condición del mundo. Fugarse paga, es la conclusión. La caída en la producción de flores. Los floricultores dicen que siguieron al pie de la letra las previsiones del IDEAM en materia de situaciones del tiempo, y el resultado fue un 20% menos en la producción de flores. El IDEAM es que no dan una ni siquiera previendo las cosas en esta materia, y el IDEAM creó toda una alarma gigantesca de que los primeros meses del año iban a ser de una enorme sequía. Entonces cada día dice que la sequía viene es más adelante, y en enero se presentaron muchas lluvias. Eso le costó a los floricultores la quinta parte de su producción. La Fiscalía definitivamente no entrega el video a la defensa de Zuluaga. Y la declaración de Sepúlveda sigue siendo un secreto. Nosotros lo planteamos así, el doctor Oscar Iván Zuluaga no quiere hacer de esto una materia pública, quiere manejar el tema como si fuera un proceso penal privado. Ahí está en juego la suerte del país. Pero nosotros seguimos diciendo, el video, que es fundamental para saber si lo manipularon o no lo manipularon, es decir, si como lo ha dicho Zuluaga se trata de una fiscalía tramposa, falsaria, que altera las cosas para sacar provecho de ellas, como efectivamente lo está haciendo. Y la declaración del hacker. Señores, ¿qué ha dicho el hacker? Todo el mundo habla, las chuzadas, las declaraciones, las acusaciones del hacker. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué filtran el hecho de que el hacker está diciendo cosas terribles contra Oscar Iván Zuluaga y contra el Centro Democrático, pero no dice cuáles? ¿Ese es un proceso penal limpio? ¿Ese es un proceso penal decente? ¿Ese es un proceso penal que esté de acuerdo con los mandatos de la Constitución y con el derecho que la gente tiene a estar informada y con el derecho de los acusados a defenderse? Las medidas cambiarias en Venezuela. Hablaremos con Alberto Schlesinger, que nos lo va a explicar. Esto es una devaluación, esto es que Venezuela está desesperada, enloquecida, no tiene divisas, y todo lo que se les ocurre es crear formas nuevas y distintas de manejo cambiario. El problema es que no tiene dólares, y no tiene dólares porque se los robaron, porque los botaron, porque los dilapidaron, y la situación de Venezuela es crítica. Hablaremos con Alberto Schlesinger. No hubo conciliación entre Pacho Santos y Petro. Pacho Santos le dijo a Petro que era inepto y corrupto. No sé por qué se molesta porque le digan que es inepto. Si las pruebas están en todas las esquinas de Bogotá, hay una prueba de la ineptitud del alcalde. Y que sea corrupto es parte de un gobierno corrupto que tiene todos los escándalos a cuestas, todos. El carrusel de la contratación en Bogotá, las contrataciones que se hacen de manera indebida, los incumplimientos en todos los programas. Esas son formas de corrupción administrativa. Pero no hubo conciliación entre ellos. ¿Cómo comprar o cómo compran la paz? Estaremos con Gustavo Álvarez Gardiazabal, que tiene sobre este tema atisbos muy significativos. Esto es inaudito. Lo que ha pasado desde la presidencia de la República del programa que se llama Para la Paz, lo que maneja Sergio Jaramillo, en cualquier lugar del mundo tumba a un gobierno. Esta manera de manejar decenas de miles de millones de pesos como si se tratara plata de bolsillo, comprando voluntades, pagándole a los medios de comunicación, tapándole la boca a los miembros de las comisiones históricas y exigiéndoles determinados resultados, haciendo lo que están haciendo con el dinero. Eso es una cosa de unas dimensiones gigantescas. Pero en Colombia no pasa nada. Y no pasa nada porque se quiere callar el asunto. Porque como hay tantos medios de comunicación que se sienten aludidos, entonces todos
calladitos la boca y a seguir comiendo. Cuando uno tiene la boca llena, no habla, no abre la boca. Rescatado holandés secuestrado por el ELN. La noticia, señores, no es el rescate, la noticia es el secuestro. Aquí siguen secuestrando la gente, extorsionando la gente, robándose los niños para que sirvan de esclavos en la guerrilla. Crece el narcotráfico, crece de manera exponencial, pero estamos en cese unilateral al fuego, que el gobierno dice se ha cumplido de manera religiosa. ¿Cómo no? El presidente Obama pide al Congreso de los Estados Unidos permiso para atacar al Estado Islámico, pero asegura que no es una guerra, que es simplemente la adopción de medidas militares más severas para tratar de contener a estos salvajes. Obama no sabe qué hacer, vamos a ver qué le dice el Congreso, pero ya tiene una disculpa. Entonces, ¿con qué facultades está adelantando los bombardeos que adelanta? ¿Con qué facultades está haciendo lo que está haciendo? Lo que está pidiendo es permiso para lanzar unos bombardeos adicionales, o lo que está pidiendo lo está pidiendo como cortina de humo para que no se note su ineptitud en el manejo de los grandes temas que tiene a su cuidado. En Venezuela proponen un acuerdo nacional hacia la transición. Lo proponen María Corina Machado, Antonio Ledesma y Leopoldo López a través de su esposa Lilian Tintori. Un camino hacia la transición, algo parecido a lo que se hizo en Colombia a la caída de Rojas Pinilla, una unión entre los militares y las fuerzas civiles para sacar un país del naufragio en que se encuentra. Lo de Venezuela, señores, es de un dramatismo colosal. La situación de Venezuela es desesperada. Una propuesta, un camino hacia la transición, a ver si todos se unen en contra de Maduro y encuentran una fórmula para rescatar a Venezuela de un caos del que va a costar mucho tiempo y muchos esfuerzos y mucho sacrificio para tratar de recomponer esa nación. En Libia sigue la batalla por Bengasi con 70 muertos. El ejército sirio reclama éxitos importantes en la mitad del sur del país. Sigue la guerra y de aquí al domingo esperaremos que haya resultados por la reunión en Minsk, la capital de Bielorrusia, uno de los países satélites de la antigua Unión Soviética que salieron despavoridos tan pronto pudieron de un sistema imperial que los agobiaba. Pues en Bielorrusia se está discutiendo la paz de otro país satélite mucho más significativo desde el punto de vista económico, de sus reservas y de su posición estratégica, que es Ucrania. Bielorrusia, Ucrania son dos de los países que salieron de la órbita soviética una vez que fue posible en el año de 1991 gracias a Gorbachev y a su perestroika. Y hoy en la historia, un 12 de febrero del año de 1804, murió Emmanuel Kant, uno de los grandes genios de la filosofía universal. La metafísica llegó con él hasta donde podía llegar. Les explicaremos cómo. Emmanuel Kant, grande de la filosofía, nunca se movió de la Prusia Oriental y casi nunca de Königsberg, su ciudad natal. Fue un profesor y no hay ningún sistema filosófico que pueda prescindir de referirse a Emmanuel Kant. ¿Quién fue él? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, empezamos con José Vélez. Eso me recuerda a mi infancia, otras épocas. José Vélez canario, le cuento, de las Islas Canarias, que me imagino que ya lo sabe. Pues hablemos, si les parece, de la gira del expresidente Álvaro Uribe, porque ya es un hecho. El expresidente Álvaro Uribe y otros miembros del Centro Democrático, Federico Hoyos, Paloma Valencia, Rangel y Óscar Iván Zuluaga, iniciaron su gira informativa en Estados Unidos para mostrar su oposición al cuestionable proceso de paz que se realiza en La Habana.
A pesar de la furia no disimulada del presidente Juan Manuel Santos ante esta gira y de la negativa inicial del Congreso a permitir este viaje, Uribe llegó ayer a Washington no para hablar mal de Colombia, como algunos dicen, ¿no? Como dijo el gobierno, sino para presentar sus reservas ante un proceso de paz que muchos ven como una entrega del país a las FARC y también para hablar de un sistema judicial bastante cuestionable. Pero si les parece, escuchemos lo que dijo el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez en Estados Unidos. La comunidad internacional finalmente no sabe que hay sectores de la justicia penetrados por el extremo izquierdismo, en coalición con amigos de la FARC, con el terrorismo y con sectores del gobierno que han hecho de la justicia un instrumento para golpear la oposición política. La comunidad internacional no sabe que al narcotráfico en Colombia le están dando rienda libre, llamándolo crimen político. Uribe y los miembros del Centro Democrático les quiero contar que se reunieron con representantes republicanos como Henry Cuellar, Mario Díaz Balart y Leana Ros-Lehtinen, de cuyo encuentro se filtraron varias fotografías y twitters, ¿no?, en donde los congresistas republicanos le agradecían esa reunión al Centro Democrático. Pregunto, ¿por qué le tiene tanto miedo el gobierno a la discusión y especialmente a esta gira del expresidente Álvaro Uribe? ¿Y por qué en La Habana hay hasta representantes de la comunidad LGTBI y no hay representantes de la oposición, de las personas que, como el presidente Álvaro Uribe, pues están en contra de cómo se está manejando este proceso? Personas a las que el presidente Santos llama fascistas por hacer oposición. Precisamente porque este es un régimen fascista, Montserrat, tiene que buscar la universalidad y la unidad absoluta. El fascismo no admite contradicción, no se le olvide las palabras de Mussolini. Todo dentro del Estado, nada contra el Estado, nada por fuera del Estado. El Estado es omnicomprensivo, no se admite la discusión, porque el fascismo es un sistema irracional, fundado en el mito. El mito de Mussolini era el regreso del Imperio Romano. El de Hitler fue el del predominio de un hombre superior o de una sangre superior que sería la raza aria. Y el de Santos es la paz. No toque la paz. A ver, pero ¿en qué consiste esa paz? ¿En que haya más narcotráfico? ¿En que haya más extorsión? ¿En que las FARC logren lo que no pudieron lograr en 50 años de poner bombas y de matar gente y de robarse niños? ¿En eso consiste la paz? No, no discuta, es que la paz, o lo que dijo Santos ayer, es que si supieran en qué consiste la paz, no estarían diciendo lo que están haciendo. ¿Y por qué no nos lo cuenta? Porque ya nos mostraron, Montserrat, 3 de los 5 puntos, 3 puntos ya desarrollados, con ¿cuántas salvedades? 28 salvedades me parece que son. Es decir, no hay nada, pero esos puntos son suficientes para acabar con el país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aplaudir? ¿Por qué tenemos que estar de acuerdo? Explíquenos, ¿por qué? Porque no resisten la discusión, porque no toleran la base del sistema democrático, que es una permanente discusión alrededor de las cosas que convienen a la nación, que finalmente la cierra la autoridad con un acto de dominio, pero previa discusión y previo análisis. Le tienen terror a la discusión. No quieren que eso se discuta. A ver, ¿qué está pasando con el narcotráfico en Colombia? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el Catatumbo? ¿Por qué no discutimos el tema? ¿Y qué está pasando en el Putumayo? ¿Y qué en el Chocó? ¿Y qué en el Cauca? ¿Y qué en la frontera con el Pacífico? ¿Qué está pasando en Arauca? ¿Qué está pasando? Esa realidad como que no conviene que se discuta. Pues el presidente Uribe está dispuesto a que sí se discuta. Y por eso está saliendo al mundo internacional, porque no tiene medios de comunicación, porque no tiene manera de estar en contacto con la opinión pública internacional. Va a visitarla. Eso es todo. No se escandalice, señor Serpa, no se escandalice. Y más bien escuche los argumentos del presidente Uribe y controviértalos si es que tiene manera de controvertirlos.
Hagamos una discusión sobre el tema y bajémonos del mito, del gesto. Estamos dominados por el mito y por el gesto. La paz pintada en la mano. ¿Y qué diablos es la paz? Ah, no, es que es el más alto valor de la sociedad humana. Mentiras, mentiras. Nunca hubo tanta paz como en un campo de concentración, Montserrat. ¿O usted tiene noticia de que haya habido un sitio más pacífico que ese? No, y lo que está muy claro es que el gobierno vende la idea de que el expresidente Álvaro Uribe y los 7 millones de personas que votaron por el Centro Democrático, hay que decirlo, ¿no?, están contra la paz. Y eso no es así. No es contra la paz. Es contra un proceso de paz que algunos creen que significa que es la entrega del país. Es muy diferente, ¿no? ¿Quién puede estar contra la paz? Nadie. Nadie está contra la paz. ¿Quién puede estar contra el progreso, contra la felicidad, contra la justicia, contra el amor? Nadie. Valiente partida de naderías en las que estamos naufragando. Un mar de dialéctica barata mientras los problemas del país crecen. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 12 de febrero del año 15, son las 6:31 de la mañana. La Bogotá humana, con el candidato presidencial bolivariano, Gustavo Petro, apoyado por el presidente Juanpa, como lo denunció esta semana usted, doctor Londoño, en su columna publicada en Las Dos Orillas, vive nuevamente el recrudecimiento de los atentados en distintos sitios de la ciudad. Primero, la bomba en las inmediaciones de la Plaza de Toros La Santa María. Qué coincidencia. Luego, la explosión en una sede política colindante con el Consejo de Bogotá y a escasos metros de RCN Radio. Anoche, los vecinos del barrio Kennedy, el más populoso sector capitalino, fueron sorprendidos por otro explosivo que despertó al sector de Tierra Buena, ubicado al sur de Bogotá. Testigos aseguran que los destrozos fueron originados por una bomba de fragmentación contra un centro comercial. Y como para rematar, también anoche incendiaron un bus en el norte de Bogotá que dejó 5 heridos con quemaduras de consideración de primero y segundo grado. El hecho se presentó en la calle 183 con autopista norte. Doctor Londoño, tendrá razón Juanpa cuando dice, creo que Bogotá humana representa lo que yo quiero para Colombia. Bueno, ayer estuvieron los dos en el lanzamiento del Hospital San Juan de Dios. Están unidos en todo. No sé si les molestó que los pusiéramos en evidencia en nuestro artículo. Petro es el candidato de Santos. Sí. ¿Y estos hechos terroristas qué significan? Hay que tratar de comprender el lenguaje del terror. Por ahí salen algunos irresponsables verbales a decir que eso es culpa de la derecha, si la derecha poniendo bombas como por qué y como para qué. En cambio sabemos qué es lo que hace la izquierda y qué es lo que ha hecho toda la vida. El extremo izquierdismo al que se refiere el presidente Uribe. 3 bombas en Bogotá, 3 petardos. ¿Eso qué significa? ¿Eso para dónde va? ¿Quién las pone? ¿Con qué objetivo? ¿Amedrentar? ¿Meter a la gente debajo de la cama? ¿Pedir alguna fórmula de solución distinta? ¿Qué es lo que significa eso? Ángela Henao. Buenos días, queridos oyentes. Bueno, hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo, pero resaltaremos lo que sucede y sucederá hoy en nuestro país vecino, Venezuela. Hoy se cumple un año del inicio de un ciclo de protestas antigubernamentales que en el 2014 y por la acción represiva del Estado dejó un saldo de 43 muertos, entre ellos 33 civiles y 10 que pertenecían a cuerpos policiales.
Bueno, y para conmemorar estos hechos, diversos sectores de la oposición y del oficialismo han convocado a movilizaciones. Por un lado, el oficialismo expresó que marcharía por la paz y por la justicia, y según los voceros de la marcha, esta servirá para demostrar una vez más el respaldo a la revolución bolivariana. Por otro lado, un sector muy importante de la oposición democrática, liderado por la dirigente María Corina Machado y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, ha convocado a marchar por los héroes y en honor a quienes no están. Asimismo, la oposición hizo un llamado a través de María Corina para consolidar una unión sin distingos políticos y trascendiendo las diferencias para que se ponga en marcha con la urgencia del caso un acuerdo nacional para la transición en el que esté representada la unidad de todos los ciudadanos de Venezuela. Pero los de la oposición siguen luchando políticamente en todos los frentes dentro y fuera del país. Lilian Tintori, esposa del dirigente de oposición preso Leopoldo López, se reunió este miércoles con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. A través de su cuenta en la red social Twitter, @Lilian Tintori, señaló que fueron expuestos los casos de los presos políticos y pidieron justicia por todos los fallecidos durante las protestas del pasado mes de febrero del 2014. Bueno, para mal o para bien, lo que el régimen bolivariano en cabeza de Nicolás Maduro ha logrado es empezar a unificar, aunque aún de una manera muy tímida, la fragmentada oposición venezolana. Y bueno, doctor Londoño, les seguiremos informando todo lo que sucederá hoy en el hermano país. No olvidemos a Laurent Saleh y a Gabriel Bes, ese par de muchachos a quien la canciller colombiana entregó en el puente que nos une con Venezuela. Le entregó a sus enemigos políticos, los tienen metidos en un sitio sencillamente mortal. Las descripciones que nos hacen de ese lugar, hay también un joven carreño, el papá desesperado, enloquecido, viaja a Caracas todas las semanas a verlo. Es una situación sencillamente dramática, es el infierno, es el infierno. Eso es violatorio de todos los derechos humanos y la señora Holguín es la responsable de eso con Juanpa, de un crimen. ¿Cómo se le entrega unas personas al régimen que las está persiguiendo políticamente? Eso es contrario a todos los preceptos del derecho internacional, pero como hay que hacer amigos del régimen, es que no se le olvide que ese régimen, que se cae a pedazos, que destruyó a Venezuela, que la volvió pedazos material y moralmente, ese régimen es el íntimo amigo de Juan Manuel Santos, el nuevo mejor amigo, de manera que responda por eso. Y explíquenos qué fue lo que hizo, primero con Walid Macled y ahora con estos jóvenes, Laurent Saleh y Gabriel Valles. ¿Y qué es lo que está pasando con esos antros donde tienen metidas a la oposición política de Venezuela? Estamos viendo unas crueldades tan extremas que de solo oírlas se le subleva a uno el espíritu. Y dice, esto no puede estar ocurriendo. Y esos son los amigos de Santos. Y esos son los amigos de la canciller, que respondan ante la historia por este crimen que están cometiendo. Hoy, pues, se celebra un año de las manifestaciones de Venezuela que han tapado con sangre, que han tapado con toda clase de horrores en contra de un pueblo que quiere expresarse libremente. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana revisando el panorama del sector de los hidrocarburos en el país, esto en la medida en que Colombia reportó un alza en la producción de crudo en el mes de enero, alcanzando el 1.034.000 barriles diarios en el primer mes de este año. Pero es una noticia que hay que analizar con mucho cuidado por cuenta de los precios internacionales del crudo, que nos hacen preguntarnos si este aumento en la producción es una buena o una mala noticia. Toda vez, doctor Londoño, que hay voces que advierten que con los precios actuales hay quienes estarían produciendo a pérdida mientras que otros estarían produciendo al límite de sus costos. Hoy el WTI amanece en $50.06, algo ha recuperado de terreno. Pero, entre tanto, doctor Londoño, Ecopetrol reconfirma su ajuste del plan de inversiones con un presupuesto que se basa ahora en un precio del crudo entre los $40 y los $50 y se hace un recorte de un 28% en el plan de inversiones. Es un ajuste al que se ve abocada la estatal petrolera por la actual situación de precio internacional del crudo. Es un precio que además tiene a los analistas
pues reajustando, por supuesto, las cifras de sus proyecciones para el sector. Ese es el caso de Fedesarrollo. Mire, Fedesarrollo estima que el Producto Interno Bruto de este año ya no alcanzará el 3,9% como lo había estimado inicialmente, sino que será de 3,5%, y esto en gran parte por la caída en la producción de la que advierte Fedesarrollo. Fedesarrollo está estimando que el promedio de producción de este año va a caer a 960.000 barriles por día. Además, estiman ellos que el impacto de la caída de la producción puede representar para las finanzas públicas del país unos 18 billones de pesos menos en ingresos. Así están las cosas en el sector de hidrocarburos, doctor Londoño, un sector al que por supuesto le seguimos la pista muy de cerca por su gran significado en la economía colombiana. 3.5 calcula Fedesarrollo. ¿Sabe en cuánto está calculado el crecimiento del Producto Interno Bruto en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Saben cuánto? En 5.5. 5.5. Es una distancia gigantesca. Todo para inflar, tratar de inflar las previsiones y tratar de mostrar que vivimos en el mejor de los mundos. Y ese 5.5 se incrementa un año después al 7%, seguramente porque como llega la paz, entonces vamos a crecer el Producto Interno Bruto al 7%. Mentiras sobre mentiras, irresponsabilidades sobre irresponsabilidades. En eso estamos. Qué tristeza, pero la realidad es otra. Petróleo a $50 el barril, cuando todo estaba previsto, recuerden ustedes, cuando hablábamos del petróleo entre $110, $104, en eso se mantenía, está a 50. Saquen la conclusión de qué es lo que se le viene encima para el país, que le apuntó todas sus cartas al petróleo, porque destrozó la producción agropecuaria, porque destrozó la producción industrial, porque acabó con el país productivo en favor de los empleos importados a través de una tasa de cambio ruinosa, pero muy favorable a los deseos del Banco de la República y del Gobierno Nacional. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño tiene cosas muy interesantes que contarnos. Buenos días, Cristina. Hola, papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Definitivamente tenemos que empezar hoy con la solicitud que le hizo ayer el presidente Barack Obama al Congreso de los Estados Unidos por medio de una carta, pero lo anunció en una conferencia de prensa en que lo acompañaron el vicepresidente Joe Biden y también el secretario de Defensa Chuck Hagel. El mandatario básicamente le pidió al Congreso que autorice oficialmente el uso de la fuerza militar contra el grupo terrorista islámico ISIS, que definitivamente ha sembrado el terror en el mundo entero, en especial aquí en Estados Unidos. Según el presidente, y estas fueron sus palabras textuales, dijo: no se equivoquen, es una misión difícil y lo será por un tiempo. Pero, añadió el mandatario, nuestra coalición está a la ofensiva contra ISIS y ISIS va a perder. El permiso que pidió el presidente enfatiza que no requiere el despliegue de tropas terrestres en Irak o en Siria, que lo va a hacer sin el despliegue de esas tropas, aunque propone flexibilidad para circunstancias imprevistas, lo que querría decir que el presidente quiere que le den carta blanca para hacer uso de fuerzas especiales si llegaran a ser necesarias sobre el terreno de combate. Esta resolución conjunta que está pidiéndole al Congreso le daría un plazo, un permiso y un plazo para actuar en esos países contra el grupo terrorista durante 3 años. Ese es el plazo que incluye esta petición. En la carta al Congreso, el presidente Obama dice que el grupo ISIS es una grave amenaza contra la seguridad nacional de Estados Unidos y del mundo entero, y menciona uno por uno los nombres de estadounidenses que han sido brutalmente y de una manera terrible ejecutados por este grupo terrorista. Muchas de estas ejecuciones las hemos visto en video
quienes han querido verlas las han visto en video, y la última fue hace solo unos días de una joven de 26 años, una trabajadora social, Kayla Mueller. El presidente Obama goza de apoyo bilateral en esta petición. Ahora, la diferencia, y aquí esto les puede parecer un poquito chistoso inclusive, la diferencia entre los republicanos y los demócratas es que los republicanos están diciendo que la petición de Obama es demasiado limitada, que él debe pedir un permiso más amplio para que los jefes militares tengan la libertad de actuar como vean necesario en el terreno de combate, para que puedan enviar tropas terrestres si lo necesitan y se puedan mover con mayor amplitud sin estar pidiendo o regresando a pedirle más permiso al Congreso. Sin embargo, líderes demócratas dicen que sí, que esta petición del presidente está bien y que sí debe ser limitada para darle tranquilidad a esos demócratas que votaron por el presidente Obama cuando había dicho que él no iba a ser un presidente de tiempos de guerra, que él iba a ser el presidente que acabara con las guerras, y fue definitivamente el mandatario que sacó a las tropas estadounidenses de Irak, que dio como una misión cumplida la guerra de Irak. Y también dijo y dio por misión cumplida y por terminada la guerra de Afganistán, aunque en ambos países se ha visto obligado a mantener a miles de tropas e incluso a volver a enviar más tropas después de que se han generado problemas. Cabe anotar que la última vez que un presidente estadounidense pidió autorización del Congreso para el uso de fuerza militar fue en el 2002, fue el entonces presidente George Bush que pedía este permiso al Congreso, esta resolución conjunta de ambas cámaras del Congreso estadounidense para atacar a Irak, y esto fue después de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Es todo lo que tengo por el momento, papi. Ahora regreso contigo al estudio. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muy buenos días, Cristina. Los republicanos piden más facultades para el presidente Obama. Los demócratas la quieren limitar porque el presidente Obama es el presidente de la paz. Entonces, la manera de conseguir la paz es no haciendo la guerra para que la guerra se incremente más, para que cada vez sean más agresivos los enemigos de la paz y cada vez estemos aproximándonos a un punto en que se tenga que desencadenar una guerra a mayor escala. Esa puede ser la situación en los Estados Unidos, y nos vamos en un minuto con Gustavo Álvarez Gardiazabal, un gran escritor, periodista, columnista, pero para nosotros sigue siendo uno de los novelistas máximos que ha tenido el país en los últimos tiempos. Gustavo Álvarez Gardiazabal estará con nosotros hablándonos de la paz pagada de Santos en un minuto.